Bienvenidos al análisis de la semana. Hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene preocupados desde que supimos que Donald Trump llegaba a la presidencia de Estados Unidos, y son los aranceles entre México, Estados Unidos y Canadá. Para charlar más de esto, saludo con mucho gusto a mis compañeras. Marlene Stahl, ¿cómo estás, Marlene? ¿Qué tal, Cristal? Muchas gracias. Muy bien, Dani. Qué gusto saludarte. Daniela Caballero también con nosotros. Gracias, Dani. A ustedes un gusto estar aquí hoy. Igual, pues fíjense que dentro de los temas que llamaron la atención en el tema de los aranceles fue la postura de Claudia Sheinbaum frente al discurso de Donald Trump y las medidas que sugiere. Y es que este lunes, luego de que se diera una plática por fin entre los gobiernos, se anunció que habría esta pausa de un mes. Tenemos un mes de ventaja para la imposición de estos aranceles a las exportaciones mexicanas y una serie de medidas a fin de colaborar en materia de seguridad y comercio. Así que me gustaría conocer su opinión. Empezamos con Daniela. Claro, Cristal, mira, yo creo que esto hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Uno, el objetivo político de Donald Trump, que sí es, digamos que mostrarle a las personas que votaron por él que cumple lo que promete, ¿no? Es decir, el poder que tiene frente a los demás actores de la región, en este caso México y Canadá. ¿Por qué? Porque él dijo que iba a asegurar, digamos que evitar o parar la migración, y pues de alguna manera lo cumple con esto. Y también el tema del tráfico de drogas, que Claudia Sheinbaum pues pone estos 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera. ¿Va a solucionar el problema? Claramente no, pero le sirve a él como imagen de decir sí estamos cumpliendo. ¿Y el sector empresarial, Marlene, qué nos puedes decir? Estuve viendo, ya hay algunos empresarios que se han manifestado al respecto, sobre todo Ricardo Salinas Pliego, que le encantan las redes sociales y nos comparte muchas veces su pensar y su sentir. Dijo que los impuestos decretados por Trump demuestran que no le importa ni su propia palabra, porque este tratado, este TEMEC, él mismo lo negoció y lo firmó, y ahora afirma que la culpa del alto consumo de sustancias ilegales en Estados Unidos pues es de los cárteles mexicanos. Y bueno, insulta, por supuesto, esto cree Ricardo Salinas Pliego, que insulta la inteligencia de cualquiera. También pidió a México no darse un tiro en el pie, como lo hizo Estados Unidos, y que no quieran también el gobierno mexicano imponer estos aranceles a la mercancía que venga de Estados Unidos. No sé si sepan, pero bueno, nosotros somos un país con gran importancia en el tema automotriz. Sí. Y normalmente llegan hasta cruzar 8 veces un mismo producto por la frontera. Imagínate pagar 8 veces, no. 25%, entonces, pues no sería costeable para nosotros. Y por otro lado, también el Consejo Coordinador Empresarial tuvo una reunión extraordinaria este fin de semana con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se definieron rutas y se le dio su total respaldo a la presidenta ante cualquier escenario comercial, y sobre todo para avanzar en la instrumentación del Plan México. Entendemos un poco este sentido de como proteccionismo, ¿no?, hacia su país, pero tienen que saber que somos los principales socios comerciales y las afectaciones no solamente van en una vía, van en las dos. Otro punto interesante es cómo surgió todo este tema de los aranceles y cómo ha venido respondiendo este tiempo la presidenta Sheinbaum a las amenazas que hemos recibido constantemente, sobre todo en el sentido comercial, por parte del mandatario estadounidense. Los principales puntos de los que ha hablado Sheinbaum es la justificación que da Trump sobre la situación dentro de Estados Unidos. Ahorita comentabas algo. Por un lado, Trump afirma que el gobierno de México tiene una alianza, trabaja muy de la mano, casi con los grupos delictivos. Por ello es que dice, los voy a castigar de esta manera: 25% a las importaciones de México y Canadá, un arancel adicional de 10% a China, esto como represalia por el tema de migración ilegal y el crimen organizado. Ya hay un acuerdo temporal, pero el diálogo tiene que prevalecer. Es clave en esta relación entre México y Estados Unidos, y ya lo iremos viendo en los siguientes días cómo se pone esto, cómo se da, Dani. No es fácil lograr acuerdos con Donald Trump, y digamos que no salir como perdedor del todo, y es creo lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Uno, por la vía diplomática, ¿no? Ella ha dicho constantemente que su equipo está, valga la redundancia, en constante comunicación con el equipo de Estados Unidos, y por esa vía es que están logrando los acuerdos. Creo que también, además de la diplomacia, ha sabido aliarse, en el caso de lo que decía Marlene, con los empresarios de México, porque los va a necesitar de aquí en más para poder lograr los acuerdos con Donald Trump, y también con los mismos miembros de su equipo, ¿no? Con Marcelo Ebrard, que pues ha tenido ya experiencia previa en este tipo de negociaciones. Ahora creo que también
la firmeza con la que ha hecho estas conversaciones sí cede, porque claramente se dio el aceptar poner los 10.000 miembros de la Guardia Nacional es ceder, pero al mismo tiempo afirma que la soberanía se respeta y también de alguna manera logra que Trump haga cosas como prometer que va a revisar el tema de el tráfico de armas, porque es que el 70% de las armas que se usan aquí en México en la delincuencia pues provienen de Estados Unidos. Él no lo reconoce ante los medios de comunicación, pero ahí está en el acuerdo. Habrá que ver cómo se van a medir esas cosas, ¿no? Porque también estamos ante una evaluación unilateral, porque es al final Estados Unidos el que decide si nosotros o si México cumple o no cumple con los acuerdos, pero quién le dice a Estados Unidos, oiga, pero usted pues no cumplió con esto. Entonces, creo que esos son aspectos muy importantes y además Claudia Sheinbaum en este momento necesita también a Estados Unidos. Hace poco lanzaron el Plan México para poder ser la 10ª economía del mundo y para eso pues sí o sí los necesitamos, ¿no? Entonces sí el impacto sería para los ciudadanos. Al final los ciudadanos son siempre los que asumen el costo de estas guerras económicas, pero creo que por el momento pues se han llevado bien las cosas y sientes que vamos por buen camino. Sí, yo creo que Claudia Sheinbaum y todo su equipo están manejando las cosas de una manera que eventualmente ella misma lo dijo, o sea, tenemos planes, ¿no? Que eso es otra cosa a destacar de ella, al ser científica, metódica, pues tiene claro cómo... Plan A, plan B, plan C. Plan D. No sé cuál va a usar, no sabemos cuál va a desarrollar, pero sabe a qué se enfrenta. Entonces creo que en medio de toda esta incertidumbre eso da un parte de tranquilidad de que se van a poder llegar a acuerdos y ojalá pues no se impongan esos aranceles en ningún momento. Ya veremos. Hablando de incertidumbre política, Marlene, incertidumbre política. No, política y también comercial, ¿no? Obviamente estamos hablando de dinero y la industria en México genera mucho dinero, es más, es parte importantísima. Y bueno, hay medios estadounidenses que aseguran que los aranceles de Trump podrían tener un efecto contrario porque obviamente van a elevar los precios que de por sí ya están altos y eso a que lleva a una inflación y los bolsillos ni de los norteamericanos ni de nosotros los mexicanos están para soportar eso, menos en este momento. Justamente la cadena CNN afirma que esto puede ser el mayor autogol de todos, ya que es una receta para desacelerar la economía y aumentar la inflación, lo que les decía. Y fíjense que aquí en México, a través de redes sociales, también ha surgido una campaña que no sé ustedes qué opinen, a mí en lo personal me parece que no tiene mucho sentido, que están como alentando a que no consumamos productos o de empresas que son estadounidenses, cuando en realidad muchas empresas estadounidenses lo que hacen es ofrecer empleos para los mexicanos, ¿no? Decían, no compres en Walmart, por ejemplo, cuando Walmart es de las empresas que más empleos tiene en México, son casi alrededor de 300,000 empleos formales que genera. O FEMSA, ya no tomen coca. Pues, a ver, FEMSA también es una de las empresas que más empleados tiene mexicanos y también sería una tontería que quebraran estas empresas acá. Pero lo que queda claro es que las medidas del presidente Trump son generadoras de incertidumbre y hay que ver cómo se va a desarrollar la economía en los siguientes días y a qué acuerdos se llegan, como ustedes bien dicen, con este diálogo, obviamente con la inteligencia que pueda aportar el gobierno mexicano y a través de la presidenta y también de nuestro canciller, ¿no? Y no podemos dejar de lado en esta mesa el sector energético, claro, ¿no? Porque lo que vemos tanto por parte de empresarios como de expertos en la industria es que la alta integración que existe entre México y Estados Unidos está de alguna manera blindando por este momento al ramo energético de estas medidas arancelarias que pudiera tomar alguna de las partes, porque existe una interrelación muy fuerte, dependen uno de otro para sostener sus mercados, esa es la realidad. Principalmente, por ejemplo, a Washington no le conviene establecer impuestos al petróleo que le compra a Pemex porque esto incrementaría los precios de las gasolinas ahí en Estados Unidos, principalmente hablamos del diésel y si vamos a otras cifras, México importa, ejemplo también, 70% del gas natural que consumimos, tanto a nivel doméstico como en las industrias. Entonces, cerrarnos esa llave, qué peligroso, ¿eh? Con los aranceles nos estaríamos cerrando esa llave y provocaría un desabasto para todo el país. Claro, habrá que prestar atención en otras industrias como la automotriz, algo comentabas, el tema de los electrodomésticos también.
que es donde estarían centrándose en un inicio este tema de los aranceles. Así que, pues bueno, por hoy llegamos al final de esta mesa. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Gracias, Marlene. Gracias, Cristal. Gracias, Dani. No, Gracias a a Dani. ustedes, un gusto como siempre. Ya nos vamos. Hasta la próxima. Adiós.